Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy quería compartir algo sobre la manifestación, la creación. Un poco como post de la masterclass de los miedos y la creación que di, que sigue disponible en la web. Y uno de los de las reacciones más comunes a la hora de manifestar es pensar en lo que se quiere y pensar también en todo lo que uno necesita para lograr eso, ¿no? Y lo que suele suceder es que cuando uno hace ese listado mental de todo lo que uno necesita, sea la cantidad de plata o estar en tal situación o tener tal trabajo o cuando se den las condiciones externas correctas, entonces uno se crea toda una lista casi de situaciones imposibles o difíciles de tener para entonces lograr aquello que se desea. Y al hacer eso que se desea queda todavía como más lejos y más inalcanzable. Y muy probablemente si uno espera que se den esas condiciones, nunca se va a lograr aquello que se desea. Y entonces un atajo, una manera de poder moverte más allá de si tenés o no tenés eso que vos creés que es necesario es trabajar con los miedos que se te hacen conscientes, se te hacen presentes en el momento de imaginar, visualizar la manifestación de aquello, ¿no? De aquello que querés. Y siempre va a aparecer un miedo, 2, 3, lo que sea. Y entonces vos podés seguir quedándote frisado y congelado y abatido y en la cabeza y dándole de tu energía a esa limitación porque crees que A, B, C y D son condiciones necesarias y suficientes para entonces poder lograr mi objetivo. Trabajás con los miedos, que es algo que está presente en vos, aunque no sean reales, pero están ahí. Y entonces, en lugar de moverte físicamente o de esforzarte físicamente para tener esa condición que te habilite trabajás para cambiar la conciencia de ese miedo que se te hace presente y que es literalmente una limitante o una valla o lo que realmente tenés que atravesar para entonces estar más cerca de tu objetivo, porque al atravesar ese miedo, al cambiar la conciencia, va a cambiar tu enfoque, va a cambiar la manera en la que estabas viendo esa situación. Y entonces a lo mejor esa lista de condiciones necesarias y suficientes que te habías creado, diciendo si yo no tengo esto, si yo no tengo esto, si yo no logro esto, entonces no voy a poder hacer lo otro, a lo mejor cambia y te das cuenta que ya no era necesario o te encontrás con muchas más alternativas, un espectro más grande de formas de lograr esas condiciones. Por eso, para aquellos que una de las maneras quizá de entender cómo trabajar los miedos cuando se quieren manifestar es cambiar ese enfoque, dejar de hacer esa lista de condiciones necesarias y cambiar la conciencia, trabajar con un miedo a la vez. Y si estás en un lugar de completa parálisis, porque ese miedo te paraliza, entonces vas todavía a un nivel, seguís trabajando con los miedos, pero a lo mejor no puedas directamente trabajar el cambio de conciencia porque no tenés la práctica, porque no estás preparado para ni siquiera enfrentar ese miedo. Entonces te das el tiempo que necesitas para poder digerir, para poder aceptar. Y una forma muy simple es escribir en una hoja en blanco el miedo y tenerlo bien presente. Porque es tu mente la que tiene que hacer consciente, que ese miedo está ahí, que es el que te hace reaccionar a veces de forma involuntaria, que te hace entrar en círculos de estrés, que te hace perder la conciencia. Entonces cuando haces foco
y ves y constantemente ves ese miedo, te vas acostumbrando. Si vos te escribís en una hoja de papel y decís, tengo miedo a ser rechazado, o miedo a ser ridiculizado, o el miedo a tener a y echarlo a perder. Te lo pones en esa hoja blanca, lo ves todo el tiempo, hasta que llega un punto en que vas a desarrollar coraje, porque ya no vas a aguantar tenerlo ahí presente, y te van a hacer ese coraje para poder empezar y sentarte con vos mismo y decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo este miedo? En lugar de habilitarte a una situación que despierte ese miedo y entonces otra vez entres en loop. De esta manera sos vos el que va hacia ese miedo, sos vos el que abre esa puerta, sos vos el que te permite en un estado de calma y de foco y de poder personal empezar a desmantelar esa creencia, cambiar esa creencia, para que entonces, una vez que esa nueva estructura empiece a estar, podés reenfocarte en lo que de verdad querés, que es ese objetivo, y entonces esa lista de cosas que uno se crea en la cabeza, ¿no? Para ser feliz necesito esto y esto, vas a ver que se va a ampliar, va a cambiar, a lo mejor te das cuenta que A, B y C eran irrelevantes. Y ese es el mecanismo, es un mecanismo súper simple que con lo que podés hacer. Esto es sobre todo para cortar con la creencia limitante del no puedo hacer nada. Me tengo que quedar sentado hasta que, no sé, mágicamente las cosas aparezcan. Sí podés hacer y mucho. Los miedos están ahí para ser trabajados. Cuando aparecen es porque hay que enfrentarlos y uno puede enfrentarlos. Así que espero que esto les haya ayudado. Nos vemos la próxima. Gracias.